Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marvin Solano. Como muchos de ustedes saben, soy desarrollador web. Tengo más de 12 años de experiencia de estar trabajando en este apasionado mundo de la informática. Y quiero compartir el día de hoy con ustedes una solución que realicé hace un tiempo para una empresa a la cual estaba participando para un puesto donde pagaban nada más y nada menos que $91,000 al año, que no es un sueldo muy bueno para acá en Costa Rica, que es mi país. En ese momento me dieron solamente 30 minutos de tiempo para solucionar el problema, lo cual lo considero muy poco, ya que aunque hayas trabajado tanto tiempo con el lenguaje JavaScript, primero entender el problema, que es un problema al inicio difícil de entender, y después codificarlo, llevarlo a código, también pues tiene su grado de complejidad. No porque manejes los conceptos significa que lo vayas a hacer rápido, tal vez si tienes la idea clara, pero bueno, 30 minutos lo considero muy poco para este problema, que fue el tiempo que ellos me dieron. Sin embargo, logré solucionarlo y quiero mostrarles acá la solución de ese problema. Como les digo, les quiero mostrar el problema que ellos me enviaron y después la solución. Este es el problema que me enviaron. Obviamente era para una empresa internacional, por lo tanto era en inglés la prueba. Básicamente lo que me están pidiendo es hacer un juego donde me envían en la función un string. Un string, como ustedes saben, es una cadena de letras que dice que puede tener una cantidad variable de letras que consisten simplemente en L y R. L significa izquierda y R significa derecha. Entonces, dice que aquí que hay un segmento de 2 elevado a la n que se convierte en un arreglo de dos posiciones, empezando desde 0 hasta 2 elevado a la n. Y tomará cierta cantidad de turnos, n cantidad de turnos, hasta completar el ciclo. Entonces, solamente esta primera parte ya es un poquito difícil de entender. Ya ahorita se las voy a explicar más a detalle. Pero lo que básicamente dice el problema es que en cada turno hay que hacer esto que dice por acá. Lo que están diciendo acá es básicamente que hay que agarrar el centro de estos dos números. Es decir, si tienes, por ejemplo, el 0, si aquí es 0,12, el centro va a ser 6, porque si sumas 0 más 12, pues la respuesta es 12, y si lo divides entre 2, la respuesta es 6. A partir de ahí lo que dice es que si la dirección que viene en ese momento es L, hay que moverse al lado de la izquierda, eliminando el resto de la derecha, y viceversa. Es decir, si lo que viene es una R, hay que tomar el segmento de la derecha y eliminar el de la izquierda. Entonces aquí dice que siguiendo la siguiente lógica nos dan esta dirección. Ese es el string que nos están enviando. Nos dicen que en este caso son 6 letras. Bueno, entonces aquí si contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después nos dice que por lo tanto es 2 elevado a la 6, que es 64. Ese va a ser nuestro rango inicial, que va a ser 0 a 64. Después dice que el juego procederá de la siguiente manera. Hay que tener como una tabla donde se tome el centro de ese rango, es decir, como les comentaba, de 0 a 64, si lo sumamos y lo dividimos entre 2, el centro es 32 en la primera iteración. Acordémonos que son 6 iteraciones. Por lo tanto, tomamos, si la letra que nos viene es L, tomamos la parte de la izquierda de la iteración. Es decir, si nuestro centro es 32 y el actual que tenemos es de 0 a 64, tomamos la parte de la izquierda, es decir, de 0 a 32. Ahora, si sumamos 0 más 32 y lo dividimos entre 2, nos va a dar 16. 16 va a ser nuestro nuevo centro en la segunda iteración.
Solo que en esta segunda iteración, si ustedes ven acá, la letra que llega es R, que es la que se refleja por acá. Esa letra R significa derecha. Entonces, a partir del centro, que el centro es 16, nos desplazamos a la derecha. La derecha, que es el último número que está disponible en el arreglo en ese momento, es 32. De 16 a 32. Ahora, si seguimos esta misma lógica, 16 más 32, 48 dividido entre 2, 24. Ese va a ser nuestro nuevo centro. En la tercera iteración, que nos están mandando la letra R, es decir, volver a tomar la parte de la derecha, es decir, del centro hacia adelante. ¿Cuál es el centro? 24. Hacia adelante, ¿qué es? 32. Después, siguiendo esa misma lógica, pues continuamos con estos otros tres ciclos que son los que faltan. Esta vez nos movemos hasta la izquierda, izquierda, izquierda. Es decir, tomamos la mitad y la mitad hacia atrás. De la mitad hacia atrás, de la mitad hacia atrás, estas 3 veces. Entonces, yo sé que hasta el momento ha sido como complicado entender el problema y repito que me dieron 30 minutos para realizar esta prueba, lo cual me parece, como les dije al principio, muy poco tiempo, porque solo entender el problema y empezar a tomarle la lógica, no solo de entender el problema, sino de programación, creo que es un poquito más complicado. Esta es la primera parte del problema. Hay que hacer como este estilo de tabla o esta tabla, que ya más adelante les voy a decir cómo la hice. Y después de ahí viene la segunda parte del problema. En la segunda parte del problema dice, si ustedes ven acá, estos centros, el más pequeño es 16. Y eso ocurrió en la segunda iteración. Después, si ustedes ven, el número más pequeño de los centros aquí, después del 16, es el 24. Ese 24 ocurrió en la tercera iteración. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo la segunda parte del problema es que quieren que lo ordenemos dependiendo de menor a mayor, dependiendo de su centro. Y una vez que lo tengamos ordenado por el centro, lo que quiere el problema es que se retornen solamente los números, es decir, las iteraciones. En este caso, quedaría ordenado de la siguiente manera: 2, 3, 6, 5, 4 y 1. Ese es el orden que debería de retornar mi función o mi solución para que esto que yo esté programando sea verdadero. Básicamente eso a grandes rasgos que les estoy explicando es lo que dice acá. Aquí hay también algunas restricciones con respecto a la n, que dice que no puede ser mayor de, bueno, que está en un rango de 10 elevado a la 5 y entre 1 y 10 elevado a la 5. Y que simplemente el string que yo envíe solamente va a contener letras L o R. Entonces, leer este problema y entenderlo me llevó como 15 minutos solamente. Lo tuve que leer como 2 o 3 veces y empezar a entender un poquito. Y no me dio tiempo de terminarlo en los otros 15 minutos que me faltaban. Sin embargo, terminé el ejercicio, lo hice en 1 hora. No lo hice en los 30 minutos que ellos me dieron de tiempo. Entonces, déjenme nada más acá para, antes de empezar a hacer la solución, quiero como dibujarles más o menos todo eso que ellos dijeron en esa hablada, que es lo que básicamente quieren.
Entonces, básicamente, empezamos en el ejemplo que dieron con el 0 y el 64. ¿Por qué 0 y 64? Porque enviaron una palabra de 6 letras, que era como L, R, L, R, LL, algo así. Supongamos que es esa. Entonces, si contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a la 6, que es lo que dice el problema, es 64. Entonces, básicamente, este va a ser nuestro punto de entrada, 0,64. Cuando yo, déjenme para ver el problema nuevamente. Sí, el primero es L. Entonces, básicamente lo que ellos quieren es que yo tome estos dos números y los sume. Y los divida entre 2. Es decir, 32. Ese va a ser nuestro nuevo centro. Entonces, si la palabra o si la letra que viene es L, voy a tomar del 32 hacia atrás. Es decir, hasta el 0. Esta es la iteración 1. La segunda iteración viene la letra R. Entonces, si sumamos, hacemos la misma lógica, sumamos 0 más 32 y lo dividimos entre 2, nos va a dar 16. Ese va a ser nuestro nuevo centro. Pero ahora hay que desplazarnos hacia la derecha. Entonces, va a ser de 16 hacia 32. Esa va a ser nuestra segunda iteración. Entonces, todo esto que les estoy explicando acá hay que irlo guardando en ciertas variables. ¿Por qué? Porque acordémonos que luego hay que ordenar dependiendo del centro. Es decir, empezamos, aquí tenemos un centro de 32, aquí tenemos un centro de 16, y etcétera, etcétera, así para todas las iteraciones que faltan. Entonces hay que ir guardando ese número para ordenarlo luego. Así que espero que tal vez aquí quede un poquito más claro de qué es lo que ellos quieren que se haga en el código. Ahora sí, pasemos a la parte de lo que es el código que se hizo para este problema. Entonces, básicamente, esto es lo que obtuvimos de ellos. Ellos nos dieron la función main, que es un arreglo de dos posiciones, que tiene dos strings. Y básicamente lo que ellos quieren es que acá, en lugar de ese 0, se retorne lo que ellos nos están diciendo en el enunciado. Que si recordamos, por ejemplo, el primero debería de darnos esta solución. 2, 3, 6, 5, 4, 1. Eso es lo que se debería despegar acá. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer. Lo primero que se me vino a mí a la cabeza, si ustedes ven aquí lo que están haciendo ellos, es llamando a la función findNumberSequence, mandándole la dirección, que en este caso sería esta, y aquí está retornando 0. Eso es lo que hay que corregir. Lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue tomar ese string que estaba llegando y hacerlo o dividirlo en un arreglo. Es decir, cada casilla la meto en un arreglo para después ir iterando sobre ese arreglo. Entonces, bueno, obviamente ocupamos cuánto mide el arreglo, como el punto len, y luego ocupamos, acordémonos que el problema nos dice que tenemos que elevar a la 2 el largo de
de las letras, que en este caso, con la función mat de JavaScript, simplemente le decimos 2 elevado a la tanto. ¿Qué va a ser tanto? Tanto va a ser la cantidad de letras que haya en el string. Ahora, una vez hecho eso, lo que se me ocurrió fue hacer un arreglo inicial de 0 a, en este caso, la potencia, que para este caso, y también para este, porque son 6 letras, va a ser 64. Y lo que se me ocurrió luego fue crearme un un arreglo de objetos. Lo que se me ocurrió fue crearme un arreglo de objetos, porque si ustedes ven acá, ellos tienen un centro, un número, una dirección y un remaining. Entonces, por cada iteración, yo quiero hacerme un objeto de este estilo, que tenga un centro, que tenga un remaining, que tenga, ¿qué más era? Una dirección y un número. Algo así quiero yo. Entonces, por eso es que me estoy creando este arreglo vacío, para después ir empujando sobre él cada vez que hago una iteración en la letra, pues obviamente mi objeto tal y como yo lo deseo. Entonces, se me ocurrió hacer un ciclo por cada letra, es decir, por la L, por la R, por cada letra, ir recorriendo ese elemento. Entonces, como les había dicho, él requiere de saber cuál es su centro. ¿Cómo sabemos cuál es el centro? Bueno, sumamos las dos posiciones del arreglo, que como acordémonos que los arreglos empiezan en la posición 0, no en la posición 1. Entonces, básicamente tomamos la posición 1 y la posición 2 y las dividimos entre 2. Es decir, 0 más 64 dividido entre 2 igual a 32, lo que les expliqué en el ejemplo anterior con los dibujitos. Pero solo que ya lo estoy trasladando a lo que es el código. Y básicamente lo que se me ocurrió aquí fue hacer un if else. Le digo, bueno, si lo que me está llegando es una R, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es en mi objeto inicial empujarle pues la dirección R. En lo que es remaining le empujamos un arreglo, porque si nos acordamos acá, ve que remaining es un arreglo de dos posiciones, 0,64, 0,32, 16,32. Entonces, aquí es donde yo le digo 0,64, 0, lo que sea. Acordémonos que si es la derecha, es del centro del juego hacia la derecha. ¿Qué es la derecha? El último valor del arreglo. En este caso es el 1. Y el número, si vemos otra vez el dibujo, vemos que empieza en 1. Lo que pasa es que las iteraciones y los arreglos empiezan con su índice en 0. Así como ustedes lo ven acá. Entonces lo que hago yo aquí es sumarle un 1. Para que en lugar de 0 me diga 1. La izquierda, este else es para cuando no sea R, sea L. Básicamente el código es muy parecido. Si ustedes ven acá, este código y este código se parecen mucho. La diferencia es que, acordémonos, cuando es de la izquierda, es de la posición inicial al centro. En cambio, en la posición R era del centro a la posición final. No sé si ahí queda claro, pero creo que sí me estoy explicando bien. Que cuando es a la derecha es del centro hacia la derecha. Cuando es a la izquierda es del centro hacia
la posición inicial. Entonces esa es como la diferencia que hay acá. Lo hice, creo que se puede hacer incluso de otras formas este if else, quizás para hacerlo un poquito más corto, pero lo decía hacer así quizás por legibilidad, para que sea humanamente más entendible. Y obviamente tengo que cambiar el arreglo inicial, porque la próxima iteración ya no va a ser 0.64, la próxima iteración va a ser 0.32 y la que sigue va a ser 16/32 y así conforme vaya cambiando el centro. Entonces por eso es que acá modifico el arreglo inicial para que ahora sea a partir del último elemento. Entonces ya cuando tengo esto listo, y si lo vemos por acá, voy a poner un console log de mi objeto creado. Entonces acá podemos ver que él nos está indicando que es un arreglo de 6 posiciones, que la primera es la letra L, que el número de la iteración es la primera, que el centro es 32, el remaining es un arreglo de 2 posiciones, que es 0 a 32, tal y como lo indica acá. En la segunda iteración la letra es R y el remaining es 1632, tal y como lo indica acá. Y así por cada una de las iteraciones. Entonces aquí ya tenemos el objeto o la tabla muy parecida a esta que ellos nos están dando acá. Para ponerlo, para que ustedes lo vean. Vamos a cerrar esto por acá. Vamos a abrir esto por acá. Entonces esto de acá es lo que yo traté de replicar acá, en esta parte de acá. Pero esa era la primera parte. Acordémonos que todavía falta ordenar ese objeto dependiendo de su centro. Para eso, JavaScript tiene el método sort en los arreglos. Y básicamente, el sort, cuando uno hace su propio algoritmo de ordenamiento, puede retornar 3 valores: un número mayor que 0, menor que 0 o 0. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo yo acá es pues tomando el arreglo que está desordenado y ordenándolo a mi conveniencia. ¿Cuál va a ser mi conveniencia? Que el center game, es decir, este pedacito de acá, sea de menor a mayor. Eso es básicamente lo que le estoy diciendo yo en este sort. Arrégleme o devuélvame este objeto, pero con el center gain de menor a mayor. Entonces él me lo va a ordenar. Si nosotros llegamos y hacemos otra vez un console log del initial object y lo intentamos acá inspeccionar, acá en la consola, entonces vemos que si ustedes se fijan en esta parte de acá a la derecha, 16, 24, 25, 26, 28 y 32, es porque yo lo estoy ordenando ya y me lo está ordenando de menor a mayor, es decir, el método de ordenamiento que yo estoy usando sí está funcionando. Si ustedes se fijan cómo estaba antes, estaba de esta manera.
32, 16, 24, 28, 26 y 25. Ahí no, todavía no estaba ordenado, pero con la transformación que le estamos haciendo por medio del sort, ya él me lo está devolviendo ordenado. Esa era la segunda parte del problema. Ahora falta la tercera parte, que es devolver solamente este segmento. Acordémonos que lo que tiene que devolver es ese 2, 3, 6, 5, 4 y 1 solamente. ¿Cómo hacemos eso? Lo que se me ocurrió fue, después de ordenarlo, retornar. Ahora sí, del initial object vamos a usar la función reduce que dan los arreglos de JavaScript. Y básicamente lo que hace reduce es reducir el arreglo, ¿sí? En este caso, como les enseñé, eso era un arreglo grande con un montón de propiedades. Y lo que quiero hacer es reducirlo solamente por el número. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo acá en este pedacito de código es retórneme solo este número. Estos números de acá. Obviamente ordenados. Porque ya en la línea anterior lo estamos ordenando. Entonces, si ustedes se fijan en la salida, 2, 3, 6, 5, 4 y 1 es precisamente la salida que ellos estaban esperando en el ejercicio. 2, 3, 6, 5, 4 y 1. Está acá. Y lo de la siguiente línea es para esta otra ocasión. Y básicamente es lo mismo. O sea, la solución está bien. Porque en este caso ahora arranca de derecha. Después sigue izquierda y después 3 derechas. Y si hacemos lo mismo, si empezamos a hacer el dibujito, nos vamos a ver que el centro más pequeño va a ser la primera posición. Por eso lo tira el 1 de primero. En cambio, en este ejemplo anterior, el 1 lo tira de último. ¿Por qué? Porque es el centro más grande. Nuevamente, para ver el ejemplo, la posición 1 tiene un centro de 32. Es el más grande de todos estos números. Por eso es que el 1 me lo tira de último en esta oportunidad. Pero cuando yo empiezo de derecha, me lo tira de primero. Porque más bien va a ser el que tiene el centro más pequeño. Entonces, bueno, básicamente esa es mi solución, que es la solución correcta al ejercicio. Sé que es un ejercicio complicado de entender y también de programarlo. Y como les digo, me dieron solamente 30 minutos para poder hacer esta prueba, que yo considero, como les digo, es muy poco tiempo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede hacer un ejercicio de esta complejidad en 30 minutos? Déjenmelo saber en los comentarios. Pero como les digo, esta prueba la hice para un trabajo de $91,000 al año. Que como les digo, no es un salario nada despreciable, estando al menos acá en Costa Rica, y creo que en los países de Latinoamérica andamos muy parecidos. Entonces creo que es un salario muy bueno. Pero creo que sí está un poquito rudo el ejercicio. Tengo más ejercicios que he hecho en estos 12 años en diferentes empresas, que si a ustedes les gustaría que yo compartiera, por favor háganmelo saber y yo con mucho gusto voy a estar haciendo videos solucionando ejercicios así de entrevistas laborales. Es todo por ahora, espero que les haya gustado el video. Hasta luego.